episodio tendremos el gusto de conversar con maestra Milagro Domínguez de Montoya, a quien con mucho cariño conocemos como maestra Milita, quien fue parte del cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Sociales en nuestra institución y fundadora del curso de verano, un proyecto que nace en 2001 con un propósito muy especial: permitir que nuestros estudiantes compartan sus habilidades y conocimientos a comunidades del área metropolitana, trabajando directamente con la niñez y generando un impacto positivo. Quédate con nosotros hasta el final porque tenemos un anuncio muy importante para ti. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Habilidades para la Vida. Hoy tenemos a una invitada muy especial, quien nos estará acompañando para compartir su experiencia y conocimientos sobre uno de los proyectos más importantes que ha podido liderar durante el tiempo que estuvo acá en la universidad. Estamos con licenciada Milita, es un gusto poder tenerla acá. Bueno, acá todos la conocemos como Milita, pero es licenciada Milagro. Un gusto tenerla acá. Igualmente, ¿verdad? Me es grato pues que poder de nuevo participar aquí en la universidad y que bien, ¿verdad? De que estén tomando muy en cuenta este proyecto que se ha tenido por tantos años dentro de las instalaciones. Y bueno, para ir conociendo y adentrarnos más a fondo sobre este gran proyecto, hemos preparado una serie de preguntas. Y la idea es poder conocer del proyecto, pero no solo el origen de ese proyecto, sino también qué retos, cuál fue el impacto, los desafíos que se enfrentaron tanto las comunidades como los mismos estudiantes participantes dentro de este proyecto. Así sí que podemos empezar. Y en este caso, tal vez nos gustaría conocer por qué eligió la carrera de docencia. Bueno, creo que la vida lo va llevando a uno en el camino. Yo estaba estudiando licenciatura en psicología, pero por cosas de la vida, ¿verdad? Se dio lo de la guerra aquí en El Salvador, entonces quedé varada con la carrera, quedé iniciando mi último año, tuve que salir del país debido a la situación y cuando me fui, empecé al año de estar en Costa Rica, me llamaron para ser partícipe de los proyectos educativos con refugiados que se iban a iniciar allá. Entonces me llamaron a mí por haber sido estudiante de la Universidad Nacional para que participara en los proyectos. Entonces cuando yo ya tenía como un año de estar trabajando, me dijeron que por qué no me metía mejor en educación parvularia, que allá es conocido como, allá se conoce como educación preescolar y no es ni siquiera se le conoce por profesorado, sino que como bachillerato en educación preescolar. Fue así pues como inicié, hice mis 3 años trabajando siempre en el CEN-SINAI, porque aquí son CDI, allá son CEN-SINAI, y trabajando pues con niños. Tuve la preparatoria, por cierto, era la directora de la institución y al mismo tiempo trabajaba con la preparatoria. Fue así pues como de inicio y ya me sentí que era mi campo realmente estudiando. Cuando terminé allá mi profesorado de 4 años, regresé al país y mi idea era seguir, ¿verdad? Entonces me metí a sacar la licenciatura en educación parvularia aquí en la Universidad Francisco Gavidia y fue así pues como hice 2 años y medio para la licenciatura y ya también comenzaba a trabajar en colegios privados, en parvularia de colegios privados y entonces cada vez yo pues me iba entrando más, ¿verdad? En mi carrera. Bueno, ya para ir como adentrándonos más con el tema del proyecto, estaban pasando muchas cosas allá por el año 2001 acá en El Salvador y tal vez nos gustaría saber y que nuestro público pueda conocer un poco sobre qué fue lo que motivó la inquietud que hubo para crear este gran proyecto y qué es lo que llevó, qué es lo que ocurría en el 2001 en El Salvador.
Bueno, yo precisamente entré a trabajar aquí en la universidad en el 2001, precisamente. Cuando me di cuenta de que estaba por iniciarse este proyecto, porque en ese tiempo la que estaba encargada de proyección social aquí en la universidad, a ella la buscaron varias estudiantes nuestras que no tenían cómo hacer su servicio social porque trabajaban y estudiaban. Entonces no tenían pues opciones. Que se sentaron con ella y fue como realmente nació este proyecto de que se hiciera directamente aquí en las instalaciones de la universidad a fin de año, ¿verdad? Para que las chicas pues pudieran. Entonces se inició alrededor creo que eran como 18 niñas y con 37 niños, ¿verdad? De aquí de la zona de la universidad. Entonces ellas fueron a visitar las comunidades, a hablar con los padres de familia para ver qué posibilidades habían de que los niños pudieran venir acá. Que los papás se entusiasmaron y fue así pues como dio inicio. Ya en el año del 2003, que yo ya estaba pues un poquito más entrada aquí a la carrera, resulta de que como yo inicié ahora clase, pero en ese tiempo comencé la maestría y el que era mi coordinador me dijo, consultame, dijo, con la persona encargada de maestría que si ya puedes hacer tu servicio social dentro del proyecto. Y si es así, yo te voy a enseñar la parte administrativa. Vaya, Leo, está bien. Y así fue, consulté, me dijeron que sí, porque yo era profesional y podía hacerlo en cualquier momento. Entonces fue así como él me empezó a mostrar y a enseñarme, primero más que nada, cómo conseguir a los chicos que iban a participar desde el mes de julio, ¿verdad? Cómo participar dentro de este proyecto y más que todo porque se inició con solo parvularia, pero vine yo y se me ocurrió que por qué no hacíamos partícipes también a los de traducción, a teología, para dar la orientación espiritual a los niños, darles cómputo, entonces los de ingeniería también si querían participar de esto se iba a ser bueno. Entonces los de psicología también dando lo que era habilidades para la vida con autoestima. Entonces así empecé a moverme, ¿verdad? A hablar con los chicos quienes querían participar. Entonces fue así como el proyecto empezó a crecer un poquito más. Ya para esa época del 2003 logré tener una cantidad quizás de chicos colaboradores como de 40 más o menos, 35, 40 y 3, 4 carreras que ya participaban y nos fuimos precisamente a las comunidades otra vez, entonces pudimos abarcar más comunidades. Al principio fueron 2 que 3, las más cerquitas de aquí, pero después ya no. Y nos fuimos hasta por arriba de los altos del Escalón, toda esta zona, entonces andábamos visitando. Y hicimos una especie de encuesta con los padres de familia y resultó, se inició solo con parvularia, ya a partir de entonces ya teníamos niños hasta 6º grado. Ya el año siguiente, del 2004, que yo ya tenía mi plazo oficial y ya saliendo casi de la maestría, fue que me entregaron por completo el proyecto. Fue así como todavía agregamos más carreras que participaran, administración de empresas, dando emprendedurismo, porque yo les dije que así como teníamos niños de 12, podíamos tener niños hasta de 9º grado, que son los de 15 años. Y me dijeron que estaba bien, perfecto. Entonces les pedimos y trabajar también con padres de familia, ¿verdad? Con las mamás, porque se vio de que los niños, los papás venían a dejar a los niños aquí y ellas sin hacer nada, sentadas en la banca, ¿verdad? Entonces, que por qué no trabajábamos también con las madres de familia para que fueran partícipes del proyecto. Las mamás estuvieron encantadísimas de participar. Y así pues entró también empresariales, hablamos con medicina para que participara nutrición y dando charlas a los niños
y a los padres de familia, también odontología dando charlas, enfermería también, ¿verdad? Dando lo que es medicina preventiva. Y entonces relativamente ya se volvió un proyecto interdisciplinario, ¿verdad? Y así fuimos caminando y después ya logré tener alrededor de entre 60 y 65 colaboradores. Y después, cuando vimos que ya eran tanta gente, empecé también a trabajar con coordinadores. Por cada nivel teníamos coordinador. Teníamos el de parvularia, el coordinador de básica y el de tercer ciclo. Y el que iba a trabajar también con mamás. Eran alrededor de 4 coordinadores que ya me reunía yo primero con ellos para que después pasaran la voz a los demás. Entonces fue así, pues, como fue al grado que en el 2019, antes de la pandemia, logramos tener casi 400 niños, ¿verdad? La población creció tremendamente, pero como en eso vino la pandemia, eso cayó. Pasamos 3 años sin que hubiera curso, hasta en el 2023 que lo reiniciamos. Con lo último que usted mencionaba, Minita, sobre el tema de las familias, imagino que cuando usted se remonta a años atrás, se le vienen muchas historias donde usted puede ver de alguna manera el impacto real que ha generado este proyecto. También no solo es el hecho de la participación de estos estudiantes, de estos niños, sino que también las familias. Y adentrándome un poco más a eso, ¿cómo considera usted que cambió la dinámica familiar una vez se empezó como a implementar talleres para los padres y madres? No solo el proyecto era para los chicos, sino que también para la familia. Pues fíjense que precisamente nosotros tristemente tuvimos que dejar de hacer las visitas en las comunidades debido a que la situación de las maras iba creciendo y la violencia cada vez más. Entonces nos aconsejaron que mejor ya no fuéramos. Entonces lo que hicimos fue ir a los centros educativos a dejar las invitaciones, ¿verdad? Y ahí se les repartía a los padres de familia y ya ellos ya luego pues venían a la universidad a inscribir a sus niños. Y precisamente nos decían varios padres, desde que nuestros niños están viniendo aquí, estamos evitando que se inmiscuyan dentro de las maras, porque en vez de pasar el tiempo de ocio en sus casas, lo pasaban acá. Entonces no le daban tiempo de que anduvieran metiéndose en otro punto, ¿verdad? Entonces los papás fascinados por eso y las madres más que todo cambiaron mucho su actitud, su forma de pensar, porque dentro de las charlas que se les daban, porque se les daban las charlas de orientación espiritual, también participó jurídica porque les daban charlas a las madres sobre las situaciones jurídicas. En el caso de que su hijo se metiera en tal problema, ¿qué podía suceder? En psicología igual, les encantaban las charlas de psicología, porque que mire que mi niño tiene esta actitud, que pipi, que mire que al ser me enojo, le pego y le grito. No, mire señora, que hagamos aquí, que empezaban a hacer dinámicas con ella y ellas salían fascinadas, ¿eh? Y así sucesivamente, de culinaria. Les encantaban las clases de culinaria porque decían, mire, yo ya aprendí a hacer budín y yo ya hago en mi casa para venderlo, ¿verdad? Ya hago pastelitos y mire, ya estoy vendiendo también. Ya me empecé a echar mis pistillos, ¿verdad? Eso les encantaban las manualidades. Mire, fíjese que ya estamos haciendo arbolitos navideños que nos enseñaron y los estamos vendiendo bueno, y así por el estilo. Entonces, para las madres fue un impacto grande, súper grande. Sabemos que hubo un tiempo de que se vino la pandemia, usted ya lo comentaba, el cierre temporal de este proyecto, pero nos gustaría que nos pudiera contar cómo fue para usted, quien lideraba este proyecto, y también para el equipo de trabajo, cómo fue tomar esa noticia de este cierre, y también que nos pueda comentar qué fue lo que los motivó a poder volverlo a abrir justo cuando había una post-pandemia. Sí. Bueno, resulta que cuando se nos avisó, ¿verdad?, que
y había que parar. Fue traumático, impotencia, de que no esté en las manos de uno. Y realmente fueron 3 años caóticos para mí, créanme, porque de saber de que los padres de familia andaban preguntando, los niños venían a preguntar, a ver, curso de verano. Yo lloraba y decía, Señor, por favor, ayúdame, ¿cómo reabrir esto? Pues entonces esa fue como mi carta de nuevo, decirles, miren, ahí están los papás preguntando, están los niños, ¿verdad? Reabrimos. Entonces el primer año, que fue el del 23, hagámoslo, pero no podemos admitir muchos niños. Cupo limitado. Entonces, después de haber tenido 35 o hasta 40 niños por salón, llegar a tener 15 fue terrible. Y tener con el corazón, tenerle que decir a papás, mire, ya no se lo puedo por ahí, ya no se puede. Y verlos que iban llorando, suplicando, porque suplicaban, Señor, por favor, recíbamelo. Señor, Milita, recíbamelo, por favor. Y como decirle, no puedo. Pero ya para el 24, sí, ya puertas abiertas. Entre quien quiera. Ay, era fila de gente. Y también a mi coordinadora se le ocurrió que podíamos hacer la inscripción virtual también. Entonces, se daba el teléfono de la universidad, de la facultad y la gente escribiendo, increíble. Entonces, fue pues como así volvimos de nuevo, ¿verdad? Porque eso nos dio la puerta abierta, el ok de que podíamos regresar. Y como también, no sé si ya lo había comentado, pero que ya tenemos también lo que es educación inicial, sala cuna, que igual, porque había mamás que venían con sus bebés en brazos, recibiendo clases y ellas con los bebés en los brazos. Entonces, después no, abramos a la cuna. Mire, sala cuna llegamos a tener hasta 15, 18 niños, créanme. Y solo para sala cuna eran 6, 7 cipotas para que trabajaran con ese nivel. Entonces, ¿por qué? Para que las mamás estuvieran más tranquilas, van trabajando y sabiendo que estaban bien cuidados sus bebés. Entonces, igual, me acuerdo que ese año venían con en los brazos, mire, ya mi niño quiere venir. Nada, aquella una que lo querían traer, ¿verdad? Y entonces, pero sí, se les dijo, claro que sí, también se van a recibir a los bebecitos, ¿verdad? Entonces ahí estamos, pues con que hoy ya existe también sala cuna. ¿Cómo considera usted o qué aspectos considera usted que han permitido que el proyecto permanezca por tanto tiempo y que hoy en día sea considerado un proyecto insignia de la institución? Yo me paseaba en esos pasillos desde la 1 hasta las 5 de la tarde que se ve el último niño. De que se fueran con la persona indicada, ¿verdad? Subieran al microbús, los que se iban a pie, que vinieran, una familia teníamos hasta escrito la persona responsable que los iba a venir a traer, y si no podía, que nos dijera quién la iba a sustituir para que también venir por los niños. Nunca dejábamos ir a nadie solo, ¿verdad? Y como le digo, estar pendiente, como digo, hasta de lo más mínimo, que los hipotes que participaban se entregaran también, no con aquellas caras de que hay que aburrir otro día más, sino que lo hicieran con amor. Entonces, todos esos detallitos ha hecho, por eso le digo yo, que la persona que me va a sustituir, que Dios me la ilumine. Sí, yo creo que podría resumir con esta respuesta es que 3 cosas importantes: el amor que le mantienen a este proyecto, los detalles, o sea, aunque sean muy mínimos, y como tercero la entrega tanto de la persona que lo lidera como también las personas que forman parte del equipo, ¿verdad? Y hablando de este equipo, sabemos que este equipo, así como son los inscritos, son los mismos estudiantes de diferentes carreras y que de alguna forma han podido aportar desde la profesión que cada uno hace y la importancia de eso, de involucrarlos. ¿Y cuál cree usted que son las habilidades necesarias para que estos estudiantes sean los aptos para este proyecto? Bueno,
desde el inicio que yo hago el reclutamiento, pregunto todo eso. ¿Está dispuesto a entregar el 100%? ¿Está dispuesto a lidiar con tanta cantidad de niños? Sí. Entonces me lo va a demostrar. ¿Ya está dispuesto a empezar a trabajar desde ahorita? Sí. ¿Y cómo? Con planificaciones. Entonces yo le daba cada mes una capacitación. Iba viendo las planificaciones cómo iban, la parte pedagógica, ¿verdad? Cómo lo iban a trabajar. Y uno me decía, ¿y para qué planificarlo de otras carreras? Que si usted no planifica no va a poder hacer nada. Entonces, revisando esas planificaciones, le pedía a los coordinadores que me ayudaran en la revisión y luego me lo pasaban a mí. Y yo ya iba chequeando los materiales más que todo, ¿verdad? De capacitarse y de las habilidades que usted pueda decir. Vaya, las habilidades están que sean activos, prácticos, entregados, iniciativa, que tengan mucha iniciativa, ¿verdad? Porque como también aquí no vienen niños con problemas especiales, que tengan iniciativa de cómo tratar, porque hasta para eso yo los capacitaba. Si le vienen niños con síndrome de Down, qué hacer, niños con autismo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué puede hacer con ellos? Si ve que el niño se le pone violento, por eso trabajan en parejas, que su pareja se quede con los demás y usted sale un rato con él a calmarlo, Entonces todo eso tenía yo que ver que ellos lo tuvieran. Ya para ir pues cerrando este espacio, me gustaría hacerle la última pregunta, y esta tal vez es más que todo, ¿qué le diría a esos estudiantes que hoy en día siguen en el proyecto? Pero sobre todo sabemos que acá nos van a ver nuevos estudiantes que tal vez todavía no conocen del curso de verano. ¿Qué les diría? Tanto a los que ya están como a los que tal vez se puedan animar a participar. Bueno, yo lo que les diría que es un proyecto precioso, donde ellos van a aprender mucho, ¿verdad? En la práctica más que todo. Entonces, lo poquito de conocimientos que ellos tienen teóricos los van a aplicar al 100% en la práctica. Entonces, que se animen, que se tiren al barco, que se tiren al agua. Entonces, animarlos, ¿verdad? De que participen de este proyecto, que es un proyecto precioso, que es multidisciplinario. Entonces, que de todas las carreras invitarlos, ¿no? Que sean partícipes de él, porque no se van a arrepentir. Es algo que les va a quedar para el resto de sus vidas. Creo que como tal la experiencia marca. Sí. No quedarnos solo con venir y asistir a clases, sino que también permitirnos vivir otro tipo de experiencias que nos da la universidad. Bueno, mis niñitas, muchas gracias por su tiempo, agradecemos mucho por lo compartido en este espacio. Esperamos que los estudiantes que nos ven se animen a conocer el proyecto, y quien quita pues permanezcan el tiempo que quieran dentro de este proyecto. Muchas gracias. A ustedes por haberme invitado, verdad, muchísimas gracias. Gracias. Queremos agradecerte por acompañarnos a lo largo de esta temporada. Durante un año, mes a mes, compartimos historias, experiencias y distintas miradas que nos dejaron un aprendizaje claro. Elegir una carrera universitaria no es un camino sencillo, pero sí profundamente enriquecedor. Cada episodio nos recordó que el esfuerzo académico no solo impulsa nuestro crecimiento profesional, sino también nos permite generar un impacto positivo en nuestra sociedad. Por ello, haremos una pausa y en julio de 2026 regresamos con un nuevo formato y nuevos temas, pensados para seguir creciendo y avanzando juntos. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras redes sociales oficiales para conocer más sobre lo que viene. Bendiciones y hasta el próximo episodio.